Muy buenas noches a todos. Gracias por venir a esta conferencia que clausura el 7º curso sobre arte y creatividad, organizado con motivo del 20º aniversario de las pinturas murales de Alarcón. Como les decía, esta obra, las pinturas murales de Alarcón, a lo largo de estos 20 años, han recibido el mayor de los reconocimientos, y no me refiero al patronazgo y a la protección de la UNESCO, sino todavía a uno mayor. Es una creación de un hombre que ha inspirado a muchos otros hombres a crear. En este juego, en este baile entre creación y recreación, han sido irresistiblemente atraídos un gran número de artistas y pensadores de primer orden, y se han visto atraídos no solo por la verdad que muestra la obra, sino por lo insólito, lo genuino, lo honesto del proceso creativo y de las circunstancias del autor. Nuestro invitado de hoy se vinculó desde muy pronto, casi desde los inicios, con esta extraordinaria muestra de la voluntad creadora que puso blanco sobre negro en varios escritos y también en un apasionante ensayo. Como ustedes saben, hoy tenemos el honor de contar con José Antonio Marina, y como lo que queremos es escucharle a él, no me voy a extender con sus logros, su extenso currículum, su obra, sus galardones. Solo me permitiré considerar que toda su obra, incluida esta última fundamental y polémica sobre la educación, se caracteriza no solo por ofrecer respuestas, sino, quizás sobre todo, y como buen filósofo, por tener la valentía para detenerse, para plantearse cuáles son las preguntas pertinentes, cuáles son las preguntas que anhelamos responder. Su abanico temático es amplio, aunque él se considera perteneciente al gremio de los teóricos de la creatividad, y precisamente sobre este tema nos va a hablar hoy, sobre este tema más que nunca vital, con una conferencia titulada La inteligencia creadora. Por favor, recibamos con un cálido aplauso a don José Antonio. Primera pregunta. ¿Se me oye sin micrófono? Sí. No. En segundo lugar, yo he dedicado toda mi vida a intentar comprender el alma humana, y cada vez la entiendo menos, porque no me puedo explicar cómo van a estar ustedes de pie por el que tiene que ver la corriente. De manera que mi corazón, yo les recomendaría que no lo hicieran. Yo en su lugar no lo haría. Pero vamos, todo mi reconocimiento está con ustedes por aguantar ahí de pie. Y me ponen ustedes en un reto complicado, que es justificar el cansancio con mis palabras. De manera que intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que ya pues se puede probar el micrófono. Sí. Si me dices esto, ¿cómo se pone más? Sí, ahora mismo. Como ven ustedes, estamos en casa.
Me trae aquí un aniversario para mí gozoso, porque se refiere a un hecho gozoso. Crear, aunque ustedes hayan oído que los artistas sufren mucho, el artista que sufra creando, que se dedique a otra cosa. Crear es una actividad maravillosa, es una actividad expansiva, es una actividad que aumenta nuestras posibilidades, que es uno de los componentes de la felicidad, y por lo tanto, asistir a un acto creador debe ser también un motivo de gozo. Yo tuve la suerte de asistir a todo el proceso creador de las pinturas murales de Alarcón. Vi los titubeos, vi el entusiasmo, vi, como ha dicho Paco, la voluntad de crear. Y el tema de la voluntad de crear es un tema que puede sorprender, porque cuando estamos hablando de voluntad, estamos hablando de algo que depende de nosotros. Y sin embargo, hemos recibido una idea muy antigua, una idea mitológica, de que la creación es una especie de don maravilloso que viene de no se sabe dónde, que no se puede explicar y que por lo tanto no se puede aprender. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que la inteligencia humana tiende siempre a la creatividad y que lo que debemos hacer es comprender de alguna forma cuáles son sus mecanismos, primero para valorar la actividad de los paradigmas de la creación, que suelen ser los artistas, pero también pueden ser los científicos o los grandes empresarios o los héroes o los maestros de espiritualidad, es decir, que son aquellas personas que se caracterizan por haber descubierto en lo que vemos todos posibilidades que no vemos todos. Lo que define la inteligencia creadora es que descubre posibilidades. ¿De qué tipo? Bueno, depende. Un científico descubre en la realidad la posibilidad de demostrar una teoría. Un artista la posibilidad de encontrar en la realidad modos de explicar su emoción. Un literato de ver cómo conseguimos, mediante la palabra, reconfigurar el mundo. Una ama de casa, la creatividad está y cómo consigo yo educar a mis hijos o mantener la familia en estas circunstancias. La creatividad del político debería ser y cómo podemos resolver los problemas que no sabemos cómo resolver. De manera que cuando estamos hablando de creatividad, estamos hablando de la ampliación de la vida. Y eso es algo que nos interesa a todos. Y por eso la experiencia artística está de alguna manera relacionada no solamente con el arte, no solamente con situaciones especiales, lo que está relacionada es con la idea que tenemos todos acerca de la felicidad. La experiencia estética tiene que producir siempre, aunque el objeto estético sea dramático, como ocurre en las tragedias, sin embargo, el sentimiento que queda después, manteniendo lo trágico de lo trágico, es una experiencia de amplificación de la vida. Cuando hablo de felicidad, que es una palabra muy vaga, me estoy refiriendo a algo para mí muy concreto, casi mensurable. Y como yo soy un profe, pues voy a hacer lo que hago con mis alumnos. La definición que voy a dar de felicidad va a ir a examen. Entonces, cuando se dice sobre una clase, hay una especie como de revuelo de papeles, porque todo el mundo, esto es una cosa importante, lo tengo que anotar. Muy bien, esto va a examen. La felicidad es la armoniosa satisfacción de las tres grandes necesidades que tiene el ser humano. Y es posible que ustedes digan, bueno, yo tengo más de 3. Y si voy al Corte Inglés en rebajas, muchísimas más. No. Se pueden todas englobar en esos 3 grupos. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera necesidad es que necesito pasarlo bien. Es una necesidad hedónica, es una necesidad placentera, quiero estar cómodo, quiero tener todas mis necesidades satisfechas.
Y eso es todo. Bueno, hay que tener cuidado, sobre todo las personas mayores, porque nos hemos vuelto un poco escépticos y pensamos, ay, si tuviera eso, si tuviera comodidad, si no tuviera preocupaciones bastantes. Entonces estamos transmitiendo nuestra decepción a la gente joven, les estamos intoxicando de comodidad y luego la gente joven responde mal, porque dice, ah, esto es todo. Y tienen razón en protestar porque no es verdad que eso sea todo. Necesitamos por lo menos satisfacer otros dos tipos de necesidades. La segunda es que somos seres sociales y necesitamos tener una vinculación social amable, estimulante, alegre, comunicativa. Bueno, y por eso necesitamos cuidar ese tipo de relaciones sociales, que forma parte también, por eso he dicho antes que había que armonizar, porque muchas veces mantener esa relación social a lo mejor va en contra de parte de nuestra comodidad. Yo vuelvo por la tarde a casa y digo, qué bien, ahora me voy a sentar, voy a tomar un whisky y voy a leer el periódico que no he tenido tiempo. Ideal de comodidad. Ya, pero sé que mi mujer tiene ganas de hablar. Entonces yo debo de decir, ¿qué hago? ¿Una cosa o la otra? Bueno, si tengo una idea clara de la felicidad, sé que es más importante mantener una relación estupenda con mi esposa que tener esa especie de descanso de me voy a leer el whisky. Pero sé que tengo que prescindir de una parte de la comodidad. ¿Por qué? Porque la felicidad se encuentra en la armonización de cosas que a lo mejor van en dirección. Ah, bueno, pero si ya resulta que tengo una vida confortable, una vida cómoda, y además tengo unas relaciones sociales o afectuosas o amorosas fantásticas, ya lo tengo todo. Pues no, todavía falta una cosa. ¿Y cuál es esa cosa que falta? Bueno, pues es que todos sentimos la necesidad de ampliar nuestras posibilidades de vida, de conseguir alguna otra cosa, de sentirnos significativos. No hay nada. Ya sé que es muy triste no estar cómodo. Es, sin duda alguna, muy triste no mantener unas relaciones sociales amorosas. Pero es profundamente triste sentirse insignificante. Y ya cuando suelen las cosas, casi no sé, ir al psiquiatra. Bueno, ¿y qué es eso de sentirse significante? Bueno, sentirse significante significa saber que se está dentro de un proyecto en que yo puedo hacer cosas valiosas. Hacer cosas valiosas. Muy bien. Eso es lo que significa la creatividad. La creatividad es hacer o disfrutar viendo cómo otros hacen cosas valiosas que sin esa actividad no existirían. En ese sentido, por eso se tardó mucho tiempo en utilizar la palabra creación para el arte, porque la palabra creación era una palabra que venía de la teología y se estaba refiriendo a la acción divina de sacar algo de la nada. Entonces, cuando se aplica el arte, no se aplica en sentido estricto, porque el artista no saca su obra de la nada, pero sí se daba cuenta de que se estaba asistiendo a la aparición de algo nuevo, de algo que no estaba determinado por las causas anteriores. Entonces, cuando estamos hablando de creación, y ahora vuelvo a dar otra definición que también hay examen, crear es producir intencionadamente novedades valiosas. Y entonces, como hay muchos grados de lo valioso, hay muchos grados de creatividad. Yo soy jardinero. Bueno, mi jardín es mi creación. Y yo de lo que estoy orgulloso no es de haber escrito libros, porque eso nos lo montamos los escritores muy bien y les hemos convencido a todos ustedes de que escribir un libro es una cosa dificilísima. Pues cuando ustedes se sientan, dicen, yo no me levanto hasta que haya escrito un libro y escribo un libro. O sea que eso no. Pero sin embargo, yo de lo que estoy orgulloso es de que he inventado una nueva variedad de berza.
Y así como escritores, seguro que conocen a muchos inventores de berzas. Bien, esa es mi ventaja competitiva y me hubiera gustado traer una de las berzas, pero es que son muy grandes y no he podido traerlas. Pero lo que quería decir es que cuando estamos hablando de creatividad, estamos hablando de la capacidad de crear, de producir algo nuevo, pero algo nuevo que sea valioso. Una parte del arte contemporáneo, y afortunadamente Jesús Mateos no está en esa parte, ha pensado que la novedad es la única característica que debe tener una obra de arte. Con lo cual estamos asistiendo a una serie de novedades pesadísimas, vulgarísimas, y que no tienen nada que ver con el arte, porque no toda novedad es artística. Por ejemplo, imagínense ustedes que en la próxima sesión de la apertura del Parlamento inglés, la reina Isabel II decidiera, en vez de dar el discurso de la corona, protagonizar un espectáculo de striptease. Nuevo, artístico. Bueno, a no ser que tenga alguna característica que desconozco, posiblemente. Es decir, la novedad no es ningún criterio de arte. Donde viene el criterio del arte es, pero esta novedad, ¿por qué es valiosa? Antes estaba hablando con Jesús Mateos, que su obra de Alarcón es una obra un poco extemporánea respecto de lo que se está haciendo en este momento del arte, que se ha trivializado y que lo único que pretende es fundamentalmente sorprender, no manifestar un tipo de experiencia que trascienda de alguna manera. ¿Que trascienda a qué? Bueno, eso es una pregunta interesante. En este momento, que como ha dicho mi presentador, estoy muy metido en temas educativos. Uno de los temas centrales que tenemos en educación es que no sabemos qué enseñar. Después vienen otros, no sabemos cómo enseñarlo, no sabemos a quién enseñarlo. Bueno, pero el primero es que en este momento no sabemos muy bien qué enseñar. ¿Por qué? Porque durante toda la historia la escuela ha sido una mera correa de transmisión. A nosotros se nos pedía muy poquito. La profesión de docente procedía del servicio doméstico, de los preceptores, bueno, usted transmita eso. Pero ahora resulta que estamos en una situación distinta porque la sociedad no sabe lo que hay que transmitir. Hay muchas cosas, hay muchas novedades, todo va demasiado deprisa, y entonces, si nosotros nos preguntamos realmente, ¿pero qué queremos transmitir o qué nos parece importante transmitir a las generaciones siguientes? No tenemos una idea muy clara. Por ejemplo, tenemos que educarles, sin duda, para la sociedad que hay, porque si no, les vamos a marginar. Pero tenemos también que educarles para la sociedad que es probable que haya, porque si no, no les vamos a preparar para el futuro. Pero también tenemos que educarles para la sociedad que sería deseable que hubiera. Y eso es otra cosa. Y entonces decimos, vamos a ver, ¿y cómo selecciono yo las cosas que tienen que aprender? Prepararles para la sociedad que hay, que es que aprendan inglés e informática y dos cositas más, para lo que va a haber, que es fundamentalmente que aprendan informática y nada más, o para lo que sería bueno que hubiera. Claro, cuando estamos hablando de para lo que sería bueno que hubiera, empezamos a tener que manejarnos con un tipo de conceptos distintos. ¿Debemos estudiar humanidades? Sí, seguro. ¿Y por qué? Hace unos años se puso en política de moda, sobre todo en Estados Unidos, una cosa que se llamaba presupuesto base cero, que significaba lo siguiente: la costumbre que tienen los gobiernos cuando van a hacer un presupuesto es que cogen el presupuesto anterior y preguntan a cada uno de los ministerios, bueno, vamos a ver, ¿y este año qué necesitas? Uy, necesito un 5% más. Bueno, hombre, baja el 4%. Presupuesto base cero era llamar al ministro de turno y decir, vamos a ver, primero que me tienes que justificar, ¿tiene que existir tu ministerio?
Empieza por ahí. No me digas, como el año pasado fueron 100, quiero 105. No, no, no. Justifícame que tienes que existir. Y yo creo que en educación tenemos que ir un poco a los currículums cero. Bueno, vamos a ver. ¿Y esto por qué hay que enseñarlo? Estamos muy seguros de que tenemos que enseñar, por ejemplo, en lengua, qué es el fonema, el semema, el argilexema, el paradigma. Seguro que hay que estudiarlo. ¿Tenemos que estudiar arte? ¿Sí? ¿Pero por qué tenemos que estudiar arte? ¿Seguro que es muy importante? ¿O por qué es muy importante? Y a mí este es un tema que sí me importa en este momento. Debemos introducir algo que tenga que ver con el arte en los estudios obligatorios. ¿Con historia del arte o con qué? No, yo creo que tenemos que introducir algo que tenga que ver precisamente con la creatividad. Y si hablamos de arte, es porque el arte es un tipo, digamos, es un modo paradigmático, es decir, es un modo por excelencia de creatividad. No porque queramos que todos los niños y todos los adolescentes o todos los adultos se pongan a hacer un poemita. No, sino porque adquieran respecto de la vida algo de lo que identificamos precisamente con la creatividad. Como ya os he tomado ya como alumnos, a todos los alumnos que han pasado por mis aulas, a todos les he recitado un poema. El poema es la Oda a la Alcachofa de Pablo Neruda. A mí me parece una oda muy bonita, que empieza así. La alcachofa, este dulce vegetal de tierno corazón, se vistió de guerrero. Bueno, si os acordáis, la alcachofa tiene una especie de escamas que es como si fuera una coraza protectora. La primera vez que se lo expliqué, que se lo dije a mis alumnos, con gran decepción mía, no lo entendieron, la metáfora. Luego comprobé que es que solo habían visto alcachofas de lata. Y con la alcachofa de lata no funciona la metáfora. Así que, desde esa ocasión, en esta no, porque bueno, creo que era para un público, digamos, educado hortícolamente, cogía una alcachofa real, la ponía en el bolsillo y entonces, teniendo de testigo al objeto del poema, ya era más comprensible. Acabé siendo conocido por su nombre, para mí orgulloso, del profesor de la alcachofa, y ahora cuando veo 25 años después a algún alumno y le pregunta, oye, esa pregunta que a los profesores viejos nos inquieta un poco y al mismo tiempo es de una curiosidad morbosa. Oye, ¿tú de qué te acuerdas? La respuesta que suelo decir que suelo oír es de filosofía poco, pero lo de la alcachofa. Entonces, me considero un triunfador. ¿Y por qué me considero un triunfador? ¿Por qué quería precisamente este poema? Porque a mí lo que sí me interesaba en mis alumnos no es que escribieran poemas, que si lo van a escribir todos en la adolescencia cuando se enamoren. Cuanto antes se les pase mejor. Mira, no el enamoramiento, lo de los poemas, porque suelen ser fatales. No, lo que sí me interesaba es que tuvieran ante la realidad esa manera bella de buscar posibilidades, que es en lo que consiste la poesía. Es el hecho de que ante algo que podemos pasar sin darnos cuenta, el poeta es una especie como de zoom y ve que aquello es valioso. Claro, si yo esta experiencia transmitía que se puede tener en la playa, en primavera y estando enamorado, a lo mejor no lo está y a lo mejor no la tiene. Pero si yo conseguía enseñarles que esa experiencia se puede tener al entrar en la cocina y ver una alcachofa, a mí me parece que les estaba haciendo un gran favor, un soberano favor. Lo que les estaba diciendo es, hay otra manera de mirar las cosas. Y esa manera no es solo válida para pintar, no es solo válida para hacer poemas, no, es válida para vivir. Y puesto que no es verdad eso que dicen que las 3 T's de la muerte, que es cáncer, carretera y corazón. No, la gente de lo que se muere es de aburrimiento. Entonces,
en el momento que intentemos decir, bueno, es que la realidad no es una cosa que irrita mucho a mis alumnos. No estás aburrido porque la realidad sea aburrida, sino que la realidad es aburrida porque estás aburrido. Y entonces, si yo consigo despertar en tu inteligencia esa posibilidad, ese afán, ese deseo, esa voluntad de encontrar posibilidades nuevas, entonces es cuando te estoy dando la última carta que te faltaba para intentar descubrir o conseguir la felicidad. Eso es lo que yo creo que deberíamos transmitir, o que debíamos analizar cuando estamos hablando de la creación, para acercarla a la vida de todos los días, no para desmerecer de la tarea de los artistas, sino decir, es que esos lo han hecho a lo grande, pero yo puedo hacerlo a lo pequeño. Crear es producir novedades valiosas. Crear es también resolver problemas nuevos o resolver problemas que parecía que no tenían solución. Toda obra de arte puede considerarse, espero que Jesús no me desmienta porque le retiro el saludo, vamos, que la obra del artista siempre es solución a un problema que él se plantea. Puede ser el problema de expresarse, puede ser el problema de transfigurar la realidad, puede ser el problema de traducir la realidad en formas geométricas como hizo el cubismo, lo que sea, pero tiene un problema y ese problema tiene que resolverse. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay una cosa que es un poco técnica, pero y os tengo que contar, decir un palabra. Hay problemas que se llaman problemas que tienen soluciones algorítmicas. Algoritmo es una solución que ya sé cómo es. La tabla de multiplicar es algorítmica. Sé que si multiplico 2 por 2 son 4. Y hay más bien que no funcione mucho la creatividad. Ya sabes, yo siempre tengo algún alumno en infantil que es muy creativo y está convencido de que 2 más 2 no son 4. Bueno, pues ahí mejor no ser creativo. A mí me divierte mucho los chistes de psicólogos y de psiquiatras, y había uno que decía la diferencia entre un esquizofrénico y un neurótico. El esquizofrénico está absolutamente convencido de que 2 por 2 son 5. El neurótico sabe que 2 por 2 son 4, pero no le gusta. Bueno, pues ni esquizofrénicos ni neuróticos. Ahí no. Cuando sabemos la solución para un problema, mejor dejar la creatividad para otra cosa. La creatividad empieza cuando me enfrento a un problema, que puede ser técnico, que puede ser artístico, que puede ser arquitectónico o que puede ser vital, y no sé la solución. Y al no saber la solución es cuando tengo que empezar a buscarla. Y la razón por la que la creatividad es importante para todos es porque todos nos vamos a encontrar en esas situaciones. En situaciones en que la pregunta, que es la pregunta que está en el origen de la labor creadora, es ¿y ahora qué hago? Y es muy curioso, eso yo lo hablo muchas veces con Jesús, que efectivamente cuando empezó la obra del Arcón, pues la pregunta es ¿y ahora qué hago? Y según pasaba el tiempo es ¿y ahora qué hago? Y cuando se comparan los primeros esbozos, no sé si tú te acordarás, pero yo sí, de los primeros que presentaste al obispado, no tenían nada que ver con lo que luego fue. ¿Por qué? Porque a través de toda la génesis de la obra, de los murales, fueron cambiándose las preguntas que te hacías y los problemas que te planteabas. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Pero esta idea de que también cuando tenemos que analizar una obra artística, tenemos que concebirla como la solución a algún problema o la solución a muchos problemas, introduce también la creatividad dentro de la vida de todos los días, porque todos tenemos que enfrentarnos a problemas que no sabemos la solución y que se llaman problemas heurísticos. Los anteriores eran problemas algorítmicos, hay una solución ya fija, y estos son problemas heurísticos, tengo que encontrarla como pueda, y es mejor que sea creativamente
que no de una manera rutinaria, de una manera pobre, de una manera no brillante. Yo recuerdo que Gabriel García Márquez contaba, él no era muy trabajador, ahora ya el pobre está muy mal, bueno, pero no era muy trabajador, escribía una página y ya está. Y que un día no sabía qué escribir y se sentó a la máquina de escribir y le salió una frase. Y la frase era poco más o menos la siguiente: delante del pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquel día en que fue con su padre al circo a ver el hielo. La leyó y dijo: ah, qué bien. Y literalmente: ¿y ahora qué carajo sigue? Bueno, el problema estaba que no sabía cómo continuar. Pero fijaros, porque García Márquez nos da un ejemplo que es muy curioso. Cuando estaba escribiendo 100 años de soledad, que es como empieza, ese es el comienzo de 100 años de soledad, llega un momento en que se le plantea un problema. Que es que hay un personaje que se llama Remedios la Bella, que ya ha hecho su papel en la novela y que ya quiere eliminarla. Bueno, pero es un problema. ¿Y cómo me libro yo de Remedios la Bella? Solución no creativa: la mato. La mato. Paréntesis, no olviden el hilo, pero es que he recordado una anécdota curiosa. Yo hice una prueba con 400 alumnos de cuarto de la ESO. Y a todos les dije que tenían que escribir un cuento que empezaba con la misma frase. Era una frase que yo había cogido de un escritor francés, que es Luis Aragon, que decía que él, cuando empezaba una novela, de repente es que se le ocurrió una frase y decía: ah, pues esto va de sí. Y la frase era una frase bastante tonta, que era: nadie se rió cuando Carlos llamó papá a don Anselmo. Bueno, yo le decía a mis alumnos: mirad, tenéis que todos escribir un cuento que empieza así: nadie se rió cuando Carlos llamó papá a don Anselmo. No, qué tontería, a mí no se me ocurre nada. Este es el asunto interesante. A mí no se me ocurre nada. Que es la postura que todos tenemos cuando nos enfrentamos a un problema que no sabemos la solución. Es que a mí no se me ocurre nada. Bueno, pues si os tiene que ocurrir, porque tenéis que escribirlo, y además decidís escribirlo en media hora. Y todos lo escribieron. Pasa una semana. Y a la semana ya se ha dado un novio que recuerda aquella experiencia. Eso está desenchufado, eso no hace nada. Sí. Oh. Bueno, a la semana siguiente le dije: mirad, tenéis que escribir otro cuento diferente, pero que empiece igual. Ahí ya las protestas subieron de tono. Bueno, ya, hombre, no llegaban a la agresión personal, pero vamos. Pero lo escribieron. A la tercera semana volví a decirles lo mismo. Ya el asunto es, bueno, ya casi estuvo rozando lo que se dice ahora la línea roja. Pero la verdad es que lo escribieron, con lo cual tengo 1200 cuentos sobre el mismo, que empiezan de la misma manera. Ahí se lo reconozco, fui un cobarde, porque el experimento que yo quería hacer exigía que cada uno escribiera 10 cuentos empezando de la misma manera, y no me atreví. ¿Por qué 10 cuentos? Porque la idea que yo quería demostrar es que todos tenemos esquemas de cuentos en nuestra cabeza. Y a mí me parecía, por una serie de razones muy largas de explicar ahora, que por lo menos 10 tipos de cuentos tenemos. 10 tipos de narraciones, 10 tipos de continuar una narración. Y por lo tanto, si yo les obligaba a que hicieran lo mismo que yo obligo a hacer a mis limones, que es que los exprimo, palabra de donde viene expresión, es decir, si yo conseguía que mis alumnos exprimieran los modelos que tenían, que me iban a hacer los cuentos.
Ya les digo que no me atreví. Pero por 3 ocasiones ellos creían que no iban a ser capaces de inventar un cuento e inventaron un cuento. ¿Por qué? Porque los recursos lo tenían. Lo que les faltaba era la voluntad de crear un cuento. Por eso es con la palabra voluntad con la que he empezado esta conferencia. La voluntad de crear es el primer paso para intentar crear una cosa. Pero volvemos a Remedios Abella. Entonces no la podía matar porque dentro del ambiente fantástico de esta novela, lo de matar quedaba muy crudo, el suicidio, el rapto, el asesinato, los colombianos que vienen, matan, qué sé yo, no casaba. Entonces, él describe así esa situación. Inicialmente había previsto que desapareciera cuando estaba abordando en el corredor de la casa con Rebeca y Amaranta. Pero ese recurso casi cinematográfico no me parecía aceptable. Remedios se me iba a quedar de todas maneras por allí. Entonces se me ocurrió, como solución, una cosa. ¿Por qué no hacerla subir al cielo en cuerpo y alma? Y explica, ¿por qué se le ocurrió eso? ¿Cuál era el hecho real? Una señora cuya nieta se había fugado con un sargento de caballería en la madrugada, para ocultar su fuga, decidió hacer correr la voz de que su nieta se había ido al cielo. Bueno, ya tengo... Eso me sirve. Cuando uno está en una de estas actitudes creativas, es como si desplegara un montón de antenas. A ver qué pesco. Y cuanto más antenas despliegas, más pescas. Cuidado, que eso es importante, porque si no tienes ningún proyecto, no pescas nada. La necesidad de que todos tengamos algún tipo de proyecto creador, y si es más de uno más, mejor, es porque entonces la realidad nos va a empezar a lanzar mensajes que si no, no nos va a lanzar. Y por lo tanto la realidad va a tener más posibilidades. Y por lo tanto la realidad va a ser más interesante. Y por lo tanto yo voy a vivir en una realidad más rica y voy a estar por lo tanto viviendo también una vida más rica. De manera que los proyectos que siempre tienen que ver, los verdaderos proyectos tienen que ver con una actividad creadora de búsqueda, están cambiando el panorama donde yo estoy viviendo. Bueno, pero al pobre Gabo se le ocurrió un problema. ¿Y cómo cuento yo que una señora, Remedios Abella, ha subido al cielo en cuerpo y alma? Y entonces lo cuenta así. Pero tened en la cabeza que estaba buscando la solución a un problema. Pues no subía. Intentaba contarlo y no había manera de hacerla subir. Un día, estas son palabras suyas, pensando en este problema, salí al patio de mi casa. Había mucho viento. Una negra muy grande y muy bella, que venía a lavar la ropa, estaba tratando de tender las sábanas en una cuerda. No podía. El viento se las llevaba. Entonces tuve una iluminación. Ya está. Pensé. Remedios, la bella, necesitaba sábanas para subir al cielo. En este caso, las sábanas eran el elemento aportado por la realidad en el que él había descubierto la posibilidad de que sirviera para una cosa tan sumamente absurda como para subir al cielo. Bueno, esa es la genealogía, que a mí siempre me interesa mucho, y por eso el ensayo que escribí sobre la boda de Jesús era, pero ¿cuál es la genealogía de esta obra? ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo era este proyecto? ¿Cómo sabe el artista que se está acercando al proyecto? Bueno, en el caso de García Márquez, el resultado, que es el texto que él escribe para 100 años de soledad, es el siguiente. Una tarde de mayo, en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante, pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas había empezado cuando Amaranta, otra de las mujeres,
sintió un temblor misterioso en los encajes de sus enaguas y trató de agarrarse a la sábana para no caer, en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ellas, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. ¿Y por qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha funcionado la inteligencia de esta persona? Tenía un proyecto, tenía una manera de evaluación, que eso lo tenemos que tener todos, porque si no, no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo trivial o lo importante. Y luego empezó a buscar, luego empezó a tantear, y luego empezó a transfigurar lo que tenía alrededor. La maravilla que produce una inteligencia creadora es que con tan poco puede hacer tanto. ¿Qué hay en las pinturas de Alarcón? ¿Cuántos kilos de pintura acrílica? 500. Es muy poco. ¿Qué es lo que se hace con eso? ¿Qué es lo que hacemos con tan pocas cosas como tenemos? O repetimos o creamos. Y al crear ampliamos nuestras posibilidades de vivir, nuestras posibilidades de sentir, nuestras posibilidades de actuar. Y ahí es donde está la verdadera creación. Por eso la inteligencia, en su pleno sentido, es siempre creadora. Se enfrenta con problemas nuevos, busca soluciones nuevas, sabe distinguir las soluciones buenas de las soluciones malas, y entonces es así, de esa manera, como va dando significado a su vida, significado a su experiencia, consiguiendo la tercera pata de la felicidad. Y en último término, nos damos cuenta de que esa pata puede suplir algunas deficiencias en algunas de ellas, por ejemplo en la comodidad, y puede ayudarnos también a mantener algunas de ellas, como son las relaciones afectivas. Esa es una labor creadora también, no es una labor rutinaria, y muchas veces lo decimos, pero luego no sabemos cómo hacerlo. Esta idea de la inteligencia creadora, para mí es muy optimista. ¿Por qué? Precisamente porque la noción de posibilidad es muy optimista. La idea que tenemos de que las cosas son como son es una de las ideas más pobres que puede albergar una persona. No, las cosas son como son y como podrían ser. La realidad está un poco esperando, como diciéndonos, oye, a ver qué haces conmigo. ¿Qué haces conmigo? Y entonces, con la realidad podemos hacer muchas cosas. Podemos trivializarla, destrozarla, repetirla. O puedo ver en ella alguna cosa que hasta ahora no me había dicho, o yo no había entendido. Y lo hace siempre cuando voy hacia la realidad con algún proyecto determinado. Imaginaos que una persona viene a las OCEs de Cuenca. 3 personas, cada una de ellas con un proyecto distinto. Hay un pintor, hay un geólogo y hay un constructor. ¿Van a ver la misma sierra? Sí. ¿Van a verla de la misma manera? No. ¿Por qué? Porque cada uno va a verla según su proyecto. Y quien tenga proyectos ricos verá realidades ricas, y quien tenga proyectos pobres verá realidades pobres. Porque la realidad está para responder a lo que nosotros la estamos preguntando. El pintor intenta ver los colores, los matices, las luces. El geólogo
querrá ver exactamente cuál es la composición de estas piedras. Y el constructor, aquí como me dejen, me forro. Bueno, cada uno está viendo una cosa. Y la grandeza de la realidad en que vivimos va a depender de la grandeza de los proyectos con que vamos a la realidad. Y los proyectos creadores nos manifestarán o nos pondrán como respuesta una realidad rica y los proyectos pobres una realidad pobre. De todos los proyectos que hay, de todos los proyectos creadores, hay uno que a mí me parece especialmente importante, que es que estamos intentando ver cómo podemos inventar formas más nobles de vida. Y es una creación enormemente complicada. A mí me gusta, para molestar a mis colegas teóricos de la inteligencia, cuando voy a algún congreso, suelo decir de una manera muy estrepitosa, para chinchar: la mayor creación de la inteligencia humana no es el arte, no es la ciencia, no es la técnica, no es la literatura. La mayor creación de la inteligencia humana es la bondad. Entonces me viene como diciendo: pero este es imbécil. Pero es imbécil. Lo que nos viene a decir aquí a un congreso de científicos, si todo el mundo sabe que el buen hombre es el antecedente del débil mental. No, vamos a tomarlo con calma. Vamos a tomarlo con calma. Hombre, cuando yo estoy hablando de bondad, no estoy hablando ni de ingenuidad, ni de sumisión, ni de resignación. No, amigos. Lo que estoy diciendo es: vamos a ver si conseguimos un proyecto de vida que nos saque de la selva. Y eso es un proyecto de vida, es un proyecto creativo de alto bordo. De alto bordo. Porque a la vista está que no lo hemos conseguido. A la vista está que hemos progresado en muchísimas cosas y no hemos progresado en la manera de resolver problemas fundamentales de la convivencia, que seguimos resolviendo, como siempre, con la fuerza. Señal de que ahí no hemos tenido la explosión de creatividad que necesitábamos. Y que cuando la inteligencia vaya en serio, tendrá que decir: sí, voy a ver cómo resuelvo este problema. Y para resolver este problema tendré que poner en juego toda la creatividad posible. Toda la creatividad posible. Porque son muy complicados. Porque son muy complejos. Porque tenemos que rehacer nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, porque tenemos que movilizar a mucha gente, porque tenemos que tener otra idea distinta de felicidad, porque tenemos que comprender nuestras posibilidades, que somos capaces de hacerlo, y sobre todo porque no tenemos que atender a las llamadas que nos están diciendo: ¿por qué no vuelves a la selva? ¿Por qué no vuelves a la selva? Y cada vez que alguien transgrede los límites o hace algún tipo de maldad, lo que me está diciendo es: ¿por qué no vienes a la selva? En ese sentido, la gran creación, la más notable creación que hemos hecho, ha sido: ¿por qué no empezamos a pensar que, a pesar de todas nuestras limitaciones, de todas nuestras pequeñeces, somos seres dotados de dignidad? Fijaos, esto de la dignidad es una cosa que repetimos continuamente. No, la dignidad de la persona. A mí me costó tanto entenderlo, por qué decíamos eso, que escribí un libro que se llama La lucha por la dignidad. ¿Pero por qué decimos una cosa tan rara? Es verdad que todos tenemos dignidad. El libro empieza contando un relato verídico de Sierra Leona. En Sierra Leona, los guerrilleros, al abandonar cada pueblo, cortaban la mano derecha de todos los habitantes, porque así se evitaban enemigos. Entonces, una niña a la que por fin conseguí rescatar la fotografía y la puse como homenaje en la portada de la edición en bolsillo de ese libro, una niña de 12 años que acababa de aprender a leer y a escribir en la escuela, tiene el cuajo de decirle al guerrillero que le iba a cortar una mano: ¿me puede usted cortar la mano izquierda? ¿Me puedes cortar la mano izquierda para poder seguir escribiendo?
Como respuesta, el guerrillero le corta las 2 manos. Vamos a ver, seguro que esta persona tiene algún tipo de dignidad salvable. ¿Hay en él algo que merezca la pena ser respetado? ¿Seguro? No, pero decimos que sí. ¿Y por qué decimos que sí? Porque estamos empeñados en un proyecto creador de alta envergadura. Que es que queremos no solo que todos consideremos que tenemos dignidad, sino que nos comportemos también de acuerdo a esa dignidad. Y el guerrillero me está diciendo, eso es imposible, vuelve a la selva. Yo te corto la mano, entonces yo le diría, yo te corto la cabeza, y se acabó. Y eso que tengo ganas de hacer, y posiblemente eso que sería justo hacer. ¿Por qué decimos que no? Porque es que no queremos volver ahí, es que eso no va con nuestro proyecto, es que estamos intentando resolver las cosas de otra manera distinta, pero es muy complicado. Y por eso, esa especie de modo nuevo de vida, esa especie de reformulación de la naturaleza humana diciendo, si ya sabemos que somos animales listos, pero que queremos ser animales dignos. Esa es una gran creación. Y es una creación en la que todos deberíamos estar involucrados. Y cuando yo digo a mis colegas que esa es la gran creación de la inteligencia humana, lo estoy diciendo muy en serio. Porque es la que está creando una novedad más poderosa y una novedad más valiosa. Siempre que hablo sobre estos temas, me gusta terminar mi charla contando 2 historias. De manera que a lo mejor alguno de vosotros me las ha oído. La primera, yo la sitúo en Toledo, porque soy de Toledo. La hubiera situado en Cuenca, sobre todo además después de conocer las explicaciones que sobre la Catedral de Cuenca me ha dado Paco. Porque la narración ocurre mientras está construyendo la catedral. Entonces, un posible antepasado mío que tenía ya esa pasión tan nuestra, que es que disfrutamos mucho viendo trabajar a los demás, pues estaba viendo cómo se construye una catedral. Estaba dándose una vuelta por el Tajo y llega a donde están trabajando los canteros, con el mazo, con el cincel. Entonces se acerca primero. Intentar ponerles cara porque seguro que los reconocéis enseguida. Se acerca el primero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que no debía tener un buen día, le responde muy airado, pues aquí con esta puñetera piedra, con lo duro que es, y el polvo, y el calor, y el cabrón del capataz. Esto es un mismo. ¿Vale? Pasa al segundo, que estaba haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Bueno, que hago un cubo con esta piedra. Y, pues eso lo estoy haciendo. Pasa al tercero, que estaba haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero le contesta muy entusiasmado. Estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Los 3 estaban haciendo lo mismo, que es muy poquita cosa. ¿Cuál era la diferencia? Que uno no había perdido el sentido de lo que estaba haciendo y por lo tanto no se sentía insignificante. Y sabía que adquirimos nuestro sentido cuando hacemos muy poquita cosa, pero muy poquita cosa que se mueve dentro de un proyecto muy grande. Entonces la grandeza del proyecto da sentido a la pequeñez de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, enseñar a tabla de multiplicar a un niño. O enseñarle a leer, o enseñarle a escribir, o hacer una comida bien, o intentar hacer un regalo, o pues que el ambiente donde estoy sea un ambiente alegre. Es muy poquita cosa. ¿Eso va a arreglar el problema del mundo? No. Cuidado. Porque estoy haciendo una cosa muy pequeña dentro de un proyecto creador de enorme importancia. Y eso que nos puede permitir enfocar lo que hacemos de una manera diferente. Y la otra historia era que tuve que hacer el prólogo a las obras completas de un escritor que tuvo mala suerte, porque era muy buen escritor, nació en una generación de genios, le tocó todo tipo de desastres con la guerra civil, con la emigración. Se llamaba Max Aup. Y me llamó la atención
la frase que él dejó escrita para su epitafio. Y yo me la repito mucho, no porque tenga ningún interés en mi tumba, sino porque me parece una frase de una nobleza, de una humildad, pero al mismo tiempo como de una gallardía, que me parece preciosa. Lo que quería que pusieran en su tumba era: hice lo que pude. Hice lo que pude. Bueno, yo creo que si todos pudiéramos irnos a dormir durante un poco de tiempo, a lo mejor no tanto, pudiéndonos decir con toda sinceridad: el mundo está fatal, fatal. Ya, pero yo he hecho lo que he podido para que no esté. Pues a lo mejor asistíamos a lo que es el proceso creador, que es que de repente las cosas pueden transfigurarse. Como en el caleidoscopio. ¿Habéis visto un caleidoscopio? ¿Veis un golpecito? ¡Ah! Ha cambiado la imagen. Pero si los vídeos eran lo mismo, sí, pero ha cambiado la imagen. A lo mejor podíamos conseguir que cosas que en este momento nos parecen imposibles se hicieran posibles, porque esa es precisamente la tarea de la inteligencia creadora: hacer que cosas que parecían imposibles se hagan posibles. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer? Tenemos tiempo, yo creo, para un par de preguntas. Si alguien se anima a exprimir a José Antonio. Yo también soy historiador. Es una buena verdad. Hoy ha puesto un periodista vasco y además que era cómico, no me acuerdo que ha salido un reportaje a las 24 horas. Nos dice una frase que, como no me dejaban hacer lo que quería, hagan lo que puedas. No quería compartirla. Entonces, yo conozco a Jesús Mateo, yo le llamo Mateo además. Entonces, yo creo que él es digno en el sentido que lo que convenció y lo que hizo fue que su proyecto, si era convencioso, que la ayudara a construir esa carrera. Y nada más. Gracias. Bueno, yo no sé muy bien si conocéis un poco la historia de los murales de... Porque es una historia peculiar. Un chico que tiene 20 años va un día, por casualidad, le llevan un crío, le llevan a Alarcón y ve que allí hay en la plaza una colegiata herreriana absolutamente abandonada, que yo no sé si había servido como para guardar las ovejas, pero algo así. Bueno, y entonces de repente se le ocurre la idea, se le ocurre el proyecto de me gustaría rehabilitar este espacio y me gustaría pintar este espacio. No tiene experiencia artística, no es conocido, es un crío, es una colegiata que está medio derruida, y entonces se lo empieza a trabajar. Intenta, supongo la cara que pondría quien le recibiera en el obispado, a decir: quiero pintar toda la colegiata de Alarcón con frescos. Pues le dirían, supongo, pues la dirección del psiquiatra de turno: vete que te trate. Bueno, pero ahí es donde aparece la voluntad. Es decir, este asunto quiero hacerlo. Y cuando uno tiene la voluntad de hacer algo, tiene que empezar a luchar con los obstáculos que tiene realizar ese algo, que son obstáculos de todo tipo. Son pues que tengo que convencer, pues que tengo que atraer, pues que tengo que pedir ayuda, porque tengo que conseguir ayuda y porque tengo que saber qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que quiero hacer. Después de muchas tentativas, por fin el obispado, espero no equivocar ninguno de los pasos, porque ya hace muchos años que sucedió esto, le dice que haga un boceto. Entonces hace un boceto de cómo serían los frescos, entonces era un boceto bastante religioso y bastante figurativo, quiero recordar. Bueno, lo animan, bueno, dicen que sí, que bueno, que lo pueden hacer, pero ya cuando parece que ha conseguido el permiso, la propiedad
o por lo menos la utilización de la colegiata cambia de manos y pasa a Patrimonio Nacional, con lo cual hay que empezar otra vez todas las gestiones. Mientras tanto, la obra se va perfilando con una serie de bocetos que es estupendo ver cómo evoluciona. Empieza a conseguir ayudas, convence a la UNESCO que era un proyecto interesante, pero es que eso, Jesús, es que eso sí que era vender humo, ¿no? Eso sí que, cuando hacemos un proyecto, lo que hacemos es que encargamos a una irrealidad que dirija nuestro comportamiento real. Pero es una irrealidad todavía, es que no hay nada más que eso. Una especie de imagen, de fantasía, de posibilidad. Bueno, consigue cierta ayuda de la UNESCO, por fin consigue los permisos, y ya que para mí esa parte casi más conmovedora del asunto es que ya se puede poner a pintar. Organiza los andamios, se sube a los andamios y entonces se da cuenta de que tiene vértigo. Y ahí ya no sé lo que pasó. Bueno, ya no sé, no lo sé cómo lo aguantaste, pero bueno, el hecho es que al final esta tenacidad además es absolutamente connatural a la gran obra artística. Un problema que tiene el arte contemporáneo es que es espontáneo, todo vale, y por lo tanto no tiene ningún interés en profundizar en ¿pero cómo estoy haciendo esto? Uno de los libros más fascinantes para comprender cómo funciona la cabeza de un creador son las cartas que Vincent van Gogh escribe a su hermano Theo. Van Gogh no era pintor y de repente quiere ser pintor. Y entonces le explica a su hermano que él sabe cómo quiere pintar las cosas, pero que no lo sabe hacer. Y dice, lo dibujaré 5 veces, 10 veces, 1000 veces, hasta que sea capaz de dibujar las cosas como yo quiero dibujarlas. Y en un momento dado le dice, muy entusiasmado a su hermano, Theo, hoy he leído una verdadera frase de artista, una verdadera frase de un gran creador, que era un dibujante que en aquel momento estaba muy en boga, que se llamaba Gustavo Doré. Y la frase, la frase que creía que era la que quintesenciaba la tarea del artista es: tengo la paciencia de un buey. Y eso consideraba que era ya el colmo, de la esencia del arte. Tengo la paciencia de un buey. Eso significa, yo esto lo voy a sacar adelante. Bueno, esa posibilidad de hacer real una cosa que parecía absolutamente imposible, solo tenéis que ir a Alarcón y ver que efectivamente ahí está, y que por lo tanto es un ejemplo fantástico de voluntad creadora. ¿Alguna otra pregunta? Jesús. Sí. Bueno, felicitar a los organizadores porque gracias a estas conferencias, pues, bueno, de alguna manera somos otros, ¿no? Y se han dado 5 o 6 conferencias que yo creo que ha sido más que entre los 3 museos grandes que tenemos en Cuenca, porque no nos sirve ya ver la obra. El interactuar con el artista, interactuar con el conferenciante nos hace crecer y nos hace ver el paradigma del artista. Entonces, Jesús ha venido a darnos un ejemplo de que el arte es de darnos un plus de ir más allá, ¿no? Entonces, él le animo a que siga con el poco dinero, sin la queja, dando ejemplo a los demás que tienen subvención, él casi no, y él es un utópico, un Don Quijote que sigue para adelante. Y hemos tenido unas magníficas conferencias dando ejemplo a otros, diciendo, se puede hacer cuando uno quiere y cuando uno se sube al andamio con vértigo. Y quería hacer una reflexión sobre los artistas que se nos acusa de vivir en una torre de cristal o de aislados de los retos personales que nos pide la sociedad, desde nuestro propósito de vida sagrado. Entonces, yo ahora me niego a entrar a los museos ya, estoy harto de ver arte, estoy harto, me quiero vaciar ya, no quiero entrar ni a Reina Sofía ni a Papa, me niego a leer cosas, porque
choca contra el propósito que yo quiero realizar. Entonces, la clave, ¿cómo puedo yo ser feliz viendo los niños refugiados que se están muriendo por mi comodidad? Porque yo estoy mirando para otro lado. Como yo estoy mirando para otro lado, millones de europeos que vivimos en nuestra zona de confort. Entonces, ¿cómo llevar ese sufrimiento, esa otra realidad que nos está afectando a mi arte? ¿Por qué estamos perdiendo tanta energía nosotros en lo que no importa? ¿Y cómo se puede trascender eso a que cumplamos con nuestro propósito de vida sagrada? Mira, planteas un problema que yo creo que es el problema más complicado de resolver del arte. Había una cosa que decía... Había una cosa que decía un gran humanista, George Steiner: el escándalo del arte es que la sensibilidad artística no nos hace mejores personas. Y yo he dado muchísimas vueltas a esa frase, muchísimas vueltas. Yo ponía un ejemplo: los jerarcas nazis, que tenían una sensibilidad exquisita para escuchar Wagner o Beethoven, no tenían ninguna sensibilidad para escuchar los gritos de los deportados a Buchenwald. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? De hecho, después de la Guerra Mundial, Adorno dijo una frase que se hizo muy famosa: no es posible hacer arte después de los campos de concentración. Sin embargo, se siguió haciendo arte. Y hubo un arte que apareció después, que era el arte comprometido. El arte debe servir para una causa que no es artística. Y eso tampoco funcionó bien. No funcionó bien porque cuando el arte se utiliza para otra cosa, aunque sea una cosa buena, se está convirtiendo el arte en una especie de mecanismo de adoctrinamiento, aunque sea de buen adoctrinamiento. Se salvó fundamentalmente el cine, porque el cine sí nos puede presentar con mucha viveza una realidad casi experiencial que si no, no la vamos a sentir. Respecto a los artes, respecto al resto del arte, tenía más dificultades. Y sin embargo, yo creo que sí lo tiene. Es decir, ¿cuál es, digamos, la tarea salvadora del arte? La tarea salvadora del arte es precisamente el demostrar o el convencernos, pues un poco de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando aquí. Que no debemos reducirnos al límite de lo posible, sino que hay una posibilidad de trascender ese límite. El arte lo hace, pues muchas veces diciendo, me estoy acercando a un tipo de experiencia estética, me estoy acercando a la belleza, y eso parece que es la Torre de Marfil y una especie de paisaje para exquisitos. Si lo coges en su raíz, no. Si lo coges en su raíz, el mensaje es, mira, que esto es posible. Es decir, que la capacidad creadora del hombre puede resolver esos problemas. Y que de lo que se trata es de saber a qué problemas debemos aplicar esta especie de entusiasmo estético, de entusiasmo creador, que eso sí nos lo da el arte. Es decir, yo siempre que empiezo a escribir un libro, lo escribo escuchando la misma música. El Concierto Emperador de Beethoven. ¿Por qué? Beethoven, ya sabéis que dicen que tenía su metrónomo un poquitín adelantado y que entonces sus ritmos son más ritmos de lo canónico. Tal como interpreto yo, es que tenía prisa. Tenía prisa porque se daba cuenta de que había algo maravilloso que estaba a punto de suceder y decía, hay que acelerar el camino. Cuando esta experiencia, que sí es una experiencia estética, la generalizas, es que esto es posible y hay que acelerar el camino. Y la creación está en conseguir que algo valioso que no existía, exista. Y eso es creación también. Vamos a recibir del artista el hecho de que es escéptico respecto de los límites, que tiene la conciencia de que con muy poca cosa se pueden hacer grandes cosas. Y entonces vamos a aplicar esa experiencia
a cosas que a lo mejor no tienen que ver con lo que tradicionalmente se llama arte, pero que tienen que ver con la creación de formas de vida o con la resolución de problemas. De manera que yo creo que por ahí sí hay una posibilidad de que el arte no se convierta solamente en un medio para otra cosa, sino que la propia experiencia de creación artística nos sirva para transformarla o para transponerla a otro tipo de actividad. Por eso termino hablando de ética, que sería, digamos, el sumum de la creatividad, tal como yo la entiendo. Última pregunta. Has hablado de la historia de la alcachofa, has hablado de la historia de los cuentos. La alcachofa yo la veo como una muestra como un ofrecer a los alumnos una manera de ver, en este caso la alcachofa, una manera de ser posible, ¿no? Pero la historia de la alcachofa es algo pasivo, ¿no? Lo ofreces, ya está. Has hablado de los cuentos y les pedías estas variaciones, de modo que también les ofreces lo posible, pero de una manera más impositiva. La pregunta que yo tengo para ti, porque también la tengo para mí, es ¿cómo despiertas esa voluntad en quien no la tiene, especialmente los niños? ¿Cómo ese que no tiene ese de que lo sabes, que lo notas, es que no, ¿cómo lo despiertas sin imponer? Bueno, yo creo... Vamos a ver. Hay una cosa que está en el origen del esfuerzo artístico y que es una propiedad, yo creo, de todas las personas, que se manifiesta en los niños, que después la mayoría de los niños pierden, que es: yo quiero sentirme capaz de hacer cosas. Los psicólogos que lo han estudiado lo llaman el placer de la efectividad, digamos. El niño se siente absolutamente satisfecho cuando es capaz de hacer algo. Y además, eso empieza muy pronto, eso empieza alrededor de los 3 años. Los 3 años hay lo que nosotros interpretamos en los niños como negativismo, que es que quieren soltarse de la mano, quieren coger la cuchara, quieren ir solos, quieren caerse 3 veces pero levantarse. Lo que están diciendo es que quiero hacer yo las cosas. Hay una frase que todos los niños del mundo, sea cual sea su cultura, dicen alrededor de los 3 años. Mamá, mira lo que hago. Es ahí donde está. Es ahí donde tenemos verdaderamente que decir, sí, qué bien, a ver qué haces. Porque si el niño se siente que es capaz de hacer, entonces el niño está dándose cuenta de que, bueno, se está convirtiendo en un centro de acción, se está convirtiendo en importante y está ampliando sus posibilidades. Si el problema, ¿por qué es tan fácil desarrollar eso? Es porque uno de los componentes de la felicidad es que yo siento que mis posibilidades se amplían. Y eso es muy difícil, si lo experimentamos, es muy difícil que lo diseñemos. Por eso, lo que hay que intentar, y eso que intentamos hacer ahora, por ejemplo, estamos intentando llevar toda la educación desde infantil, que sea una educación por proyectos. Si tú le dices a un niño, tienes que aprenderte esto, pues el niño dice, y este latazo, qué manía tienen los profes. Y tú dices, tú tienes que hacer este proyecto, o elige entre varios proyectos. Y allá tú. Los niños aprenden, buscan, trabajan, intentan, tantean, porque se están sintiendo que son dueños de lo que hacen. De manera que nosotros tenemos un problema en la escuela. Cuando el niño entra en la escuela, quiere aprender y hacer cosas. Cuando sale de la escuela, lo que quiere es aprobar. Y ahí se nos ha fastidiado el invento. Una escuela bien hecha consigue, fomentando la natural evolución del niño, se fomenta la curiosidad y se fomenta su actividad para hacer cosas. Si nosotros nos empeñamos en que lo que tiene que hacer es obedecernos, entonces matamos la curiosidad y matamos también esa energía para emprender cosas. Hasta tal punto eso es grave.
lo curioso es que no se ha tomado por el campo, digamos, más humanista como tú, sino por el campo económico. Desde el año 2002, en la cumbre de Lisboa, todos los países de la Unión Europea han dicho que en los sistemas educativos hay que introducir una nueva competencia que es la capacidad de emprender cosas. Pero se ha interpretado de emprender empresas económicas, cuando en realidad era de empezar proyectos, de elaborar proyectos, de plantearse metas, de organizar toda la actividad para hacer cosas valiosas y nuevas. Ahí lo estamos haciendo mal y no es tan complicado. Los niños tienden a eso. Los niños, date cuenta con qué facilidad se enganchan a cualquier proyecto, con qué facilidad inventan cosas. Pero claro, si nosotros nos empeñamos mediante la publicidad, los niños disfrutan convirtiendo en juego las cosas que tocan. Disfrutaron. Hasta que con la publicidad lo que les hemos dicho es que lo importante no es que disfruten inventando juguetes o juegos, sino que tengan el último juguete que les estamos publicitando. Pero ahí somos los adultos los que estamos actuando antinaturalmente respecto del niño. Si tú ayudas al desenvolvimiento del niño, el niño va creativamente. El niño se le ocurren muchas cosas. El niño quiere sentir el orgullo de mamá, mira lo que hago. Porque quiere sentir el orgullo de sentirse capaz de hacer muchas cosas. Bueno, muchas gracias por venir. Queremos darle las gracias a José Antonio por compartir generosamente su escasísimo tiempo con nosotros y esperamos que consigamos engañarte en otra ocasión para que estés con nosotros. Lo tenéis bastante fácil. Bien.